Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. Todo, hijo mío, y de casa te marchaste. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos, estamos con ustedes, los misioneros y misioneras, servidores de la palabra, aquí en el 800 AM en Koinonia Radio. Buenos días, madre. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en este momento. Y bueno, queremos invitarlos a ustedes a que sigan el programa Tu Palabra, pero también las programaciones que se dan durante el sábado y el domingo. Y bueno, pues hoy queremos compartirles un tema muy interesante, muy importante, pero sobre todo para reflexionar cada uno de nosotros que estamos en nuestras casas, en el trabajo, que también somos servidores dentro de la iglesia. Va un tema que se llama sacrificarse para ser felices. Pero no vamos a empezar sin antes invocar la presencia de Dios y pues mediante un salmo que los vamos a invitar a todos ustedes que busquen, el salmo número 119, el salmo número 119, y bueno, pues ahí los invitamos a todos ustedes que tienen su Biblia en la casa que lo busquen, salmo número 119, del versículo 17 en adelante, del versículo 1 al versículo 16, del versículo 1 al versículo 16, así que los invitamos a todos ustedes que sigan con nosotros el salmo para que también Dios ilumine su mente y su corazón. Empezamos, madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Ojalá ya yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. Quiero cumplir tus leyes, no me abandones jamás. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia, viviendo de acuerdo a tu palabra? Y yo te busco de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor. Enséñame tus leyes. Con mis labios contaré todos los decretos que pronuncies. Me alegraré en el camino de tus mandatos, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. Me alegraré con tus leyes y no olvidaré de tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, después de entender a la luz de la palabra de Dios que es tan necesario, es tan importante, es básico, es fundamental
conocer las enseñanzas de nuestro Dios. El conocerlas es sencillo, el vivirlas es difícil, es doloroso. Y precisamente por eso quisimos iniciar con este salmo, porque obedecer a Dios, obedecer sus mandatos, duele, es sacrificado, pero ello nos proporciona felicidad. Y bueno, vamos a iniciar viendo este tema donde vamos a ir entendiendo que obedecer a Dios, lo que Él nos tiene marcados desde siempre hasta estos tiempos, siempre será doloroso, pero será beneficioso. Iniciamos con lo que el padre Luigi Butera ha escrito para todos nosotros. Dice así: es tan grande la satisfacción que da la felicidad que vale la pena sacrificarse para tenerla. Normalmente todos huyen del sacrificio porque es algo que duele al espíritu y a veces al cuerpo. De por sí es locura sacrificarse por sacrificarse. Es una auténtica enfermedad mental que se llama masoquismo. Pero sacrificarse para estar bien y ser feliz es acción de persona fuerte e inteligente. Fuerte porque no se dobla ante cualquier dificultad. Inteligente porque sabe escoger el mejor partido. Es tan grande la satisfacción que da la felicidad que vale la pena sacrificarse. El sacrificio, el dolor, la pena que de repente nosotros tenemos que padecer, sufrir, que nos tiene que doler, es necesaria, porque de esa manera se adquiere la felicidad. De allí que el dolor, el sacrificio, sea un valor. Actualmente, más en nuestros días, ya no se ve el dolor como un valor. El sacrificio, el sufrimiento, no se ve como un valor. Se habla de cualquier otro valor, pero del sacrificio no. ¿Por qué? Porque no se ha entendido que este es un valor que el mismo Jesucristo nos ha enseñado para ir adquiriendo la felicidad. Pero bueno, para ir entendiendo mejor esto, vamos a buscar a la luz de la palabra de Dios por qué es un valor que incluso nuestro Señor mismo nos lo ha enseñado Él en carne propia. Leemos por favor el texto, Miguel. Gracias, madre. Y bueno, los invitamos a todos ustedes que busquen allí en su Biblia de la primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 2, versículo 11. De la primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 2, versículo 11. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Condúzcanse bien entre los paganos, así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bien lo que dice el texto bíblico, hermanos, pues nos invita a todos a reflexionar. Seguir los pasos de Jesucristo, pues sabemos que no es fácil y que es totalmente la negación de nuestra persona, de nuestros gustos. Y bueno, ir en contra del mundo, ¿verdad? Estas corrientes tan fuertes que hoy pues nos dañan la mente, presentando un montón de comodidades, cosas cada vez más avanzadas, ¿verdad? Que nos ofrecen pues esto, el no sacrificarte por los demás.
y le hemos perdido el valor a este sacrificio, que realmente la persona tiene que ser fuerte, tiene que ser inteligente, tiene que estar convencida de que el sacrificio siempre va a traer cosas buenas a los demás. Así es que, madre, hoy en la iglesia, pues nosotros podemos darnos cuenta que en la iglesia 100% sacrificio, el servicio, desde las catequistas, desde los seres, desde los padres, las madres, todos realmente tienen que dar un sacrificio. Efectivamente, amar a Dios es amar a los seres humanos. Amar a los seres humanos es servir a los seres humanos. El servicio provoca siempre dolor. De allí esta frase tan conocida de la Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. El amor se comprueba que es amor cuando está marcado por el dolor. Si no te duele, entonces no es amor. Son esas frases ilógicas que de repente podemos pensar que esto que es una locura, ¿no? Sí, está fuera de lugar, pero es una realidad difícil de entender. Y bueno, el texto nos viene desglosando en el último versículo, en el versículo 21, donde dice: pues para esto nos llamó Dios, para ser felices, pero esta felicidad implica un sacrificio. Bien, pero para que nos animemos, para que no nos confundamos, el mismo Jesucristo nos ha enseñado Él con su propia vida cómo es que tenemos nosotros que vivir. Gracias, madre. Y bueno, queremos que ustedes también vayan conociendo más la palabra de Dios y sobre todo a Jesucristo, ¿verdad? Por medio de los temas y las pequeñas reflexiones. No se vayan, en un segundo regresamos con ustedes, los misioneros y misioneras servidores de la palabra. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Y de casa te marchaste, supe cuánto sufrirías cuando me abandonaste, y yo te perdono eso y más. Si tú decides regresar, yo no te obligo, pero duele estar sin ti. Yo estoy aquí para amarte después que te ensuciaste. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en tu programa La Palabra, y queremos invitarlos a todos los jóvenes, adolescentes de 17 años hasta los 25 años que participen del próximo vocacional que se llevará a cabo en la Parroquia Cristo Misionero los días 12, 13 y 14 de agosto. Y la cooperación es de 150 pesos y los invitamos a todos ustedes que participen de este retiro, que las madres y los padres están ahí preparando para todos ustedes, ¿verdad? Y si quieren tener esa experiencia con la palabra y sienten el llamado también, pues no sé, de hacer una experiencia fuerte en tu vida, pues ahí los invitamos. No se les olvide llevar su Biblia, su libreta, ¿verdad? Y sus cosas de uso personal para que ustedes estén ahí también cómodos. Y bueno, los invitamos a que vivan esta experiencia, y también los queremos invitar a los retiros de fin de semana, todos los fines de semana que se da la historia de la salvación, los sacramentos, ¿verdad? Vida en el Espíritu Santo y orar evangelizando. Esos temas que te ayudarán pues a hacer una mayor experiencia con la palabra y a reafirmar tu fe en la iglesia. Continuamos con ese tema que se llama sacrificarse para ser feliz. Y bueno, madre, ¿quién quiere sacrificarse para ser feliz? Hoy vemos la felicidad de otra forma. Exactamente. Se cree que ser feliz es estar siempre relajándote, recostado frente a un buen programa de televisión, saber Dios de qué, y que un placer, solamente el placer por el placer, y eso es lo que se entiende hoy como felicidad. Mientras tanto, no es así. Esto que se entiende por felicidad, que no lo es lo que ha provocado precisamente mucha infelicidad, el falso concepto de la felicidad, que saca el sufrimiento, el dolor, la pena de la persona.
Entonces sí conviene que tengamos claro que es necesario, es urgente sufrir para ser feliz. Y bueno, voy a seguir leyendo lo que el Padre Luis ha escrito para nosotros. Él dice esto: es el caso de un enfermo que puede curarse solamente con una intervención quirúrgica y decide no agravar su situación aceptando la operación. A pesar de que debe suspender sus compromisos, de que le va a costar mucho dinero y de que va a sufrir las inminentes consecuencias de la acción del bisturí, afronta todo esto en vista de un bien superior. Bien, el Padre Luis nos pone un ejemplo muy sencillo. Dice, una persona que está enferma y que bien, para poder curar, para poder sanar, requiere de un dolor momentáneo, pasajero, que puede durarle, no sé, un día, 2 días, pero este dolor le va a provocar una felicidad, un bienestar prolongado por, no sé, algunos años, varios años incluso. Bien, entonces esto requiere de un dolor de 2 días para estar bien ciertos años. Yo lo comparo algo así como nosotros, los que no tenemos que someternos a ninguna operación, que no tenemos ninguna enfermedad, de repente nosotros debemos y necesitamos ayudar a alguien, servir a alguien, y ya sea físicamente o espiritualmente. Por ejemplo, para poder ayudar espiritualmente a algunas personas, se nos recomienda que podamos nosotros ofrecer algún sacrificio, como hacer algún ayuno, alguna oración, y esto pues te cuesta, incluso te es pues un poco difícil, pero esto redunda en bendiciones. No es muy cómodo, no es muy grato abstenerte del alimento, no es muy grato realizar algún sacrificio para ayudar a alguna persona que lo necesita, pero esto redunda en bienestar y en bendiciones. ¿Y quién hoy quiere sacrificarse por el bien de los demás? Solamente las personas que aman, y solamente quienes se atreven a pasar por estos momentos de sacrificios son las personas entonces que aman, y que a su vez personalmente se experimenta una felicidad, y se comprueba lo que también ya sabemos todos, que hay más felicidad en dar que en recibir. Nosotros nos sentimos inmensamente felices, y a su vez les provocamos un poco o un mucho de felicidad a las personas que servimos. ¡Qué maravilla! ¡Qué satisfacción tan grande! Pero esto implica un dolor. Gracias, madre. Y bueno, ciertamente a veces por querer evadir los pequeños sufrimientos y dolores, ¿verdad? A veces crecen más y estamos sufriendo más. Ahí pasan las enfermedades, ¿verdad? Que de repente no las atendemos porque tenemos miedo, ¿verdad? Pues luego a veces tiene que ser más difícil, tiene que ser más duro para que nosotros podamos comprender. Entonces nosotros también debemos de ser valientes, de tener esa fuerza para que también podamos afrontar. Hoy en día pues todo sacrificio, todo es sufrimiento, y también no vamos a sufrir por sufrir nada más, ¿verdad? Eso ya es una enfermedad en la mente que se le llama masoquismo, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de un sufrimiento que tiene sentido, que es por amor, por tu gente, por los que viven contigo, por la iglesia, por Dios. Entonces Él siempre está en el centro de este sufrimiento. Así es que bueno, pues hay que tomar energías y de Dios sobre todo para que nosotros podamos sufrir con paciencia y alegres. Pero no siempre el hombre usa la inteligencia y prefiere gustar lo que le agrada inmediatamente: el alcohol, la droga, el cigarro, el dinero, aunque después vaya a sufrir las consecuencias. Y bueno, esta serie de cosas, ¿verdad?, que nos presenta aquí el Padre Luis Butera en su libro, pues son cosas actuales y siempre han estado, ¿verdad?, pero hoy más que día pues la viven los jóvenes, los adolescentes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque buscamos eso, no sufrir a veces por los problemas que existen en casa, con los papás, en las escuelas,
o el bullying, ¿verdad? Y pues ciertamente pues buscamos refugiarnos ahí para precisamente no pasar por este sufrimiento. Entonces tenemos que estar despiertos y más que nunca pues que la palabra de Dios salga a todos, ¿va? Que sea conocida por muchos para que también a partir de ahí nosotros tengamos una respuesta inteligente y no que busquemos nosotros nuestro propio bien donde no lo va a haber, donde no lo hay y simplemente terminamos más vacíos de lo que podríamos estar. Y bueno, es interesante porque preferimos siempre lo que nos gusta al paladar, lo que no nos hace sufrir, ¿verdad? Y esto pues puede ser en varias formas, desde el servicio, a veces también llegamos bien alegres a la iglesia, pero ya buscamos también no servir, ¿verdad? En la sociedad, los servidores públicos también ya no buscan servir a la sociedad, sino buscan servirse, buscamos servirnos de los demás. Entonces pues esto es por no sufrir y esto es causa de todos los días, madres, todos los días es pan, ¿verdad? Pues hay que nosotros dar ejemplo de que sufriendo se puede llegar a ser feliz y pues que lo vean, que lo transmitamos. Así es. Qué importante es que nosotros que metamos en nuestros conceptos valga la redundancia, este concepto de que para poder amar, para poder servir, para poder ayudar, yo necesito sacrificarme y ese sacrificio va a redundar en felicidad personal y en la felicidad para los demás. Cuando nosotros entendamos esto, lo hayamos digerido, lo hayamos asimilado, es entonces cuando no vamos a huir del dolor. Porque de repente habrá veces que tengamos nosotros que buscar algún sacrificio para poder ayudar a los demás, o de repente el mismo dolor te viene, no sé, me viene a la mente. Por ejemplo, tenemos alguna enfermedad crónica, no sé, por ejemplo eso. Y si yo ofrezco esa enfermedad, ese dolor, ese malestar día y noche, una semana, un año, incluso hay personas que tienen enfermedades que les tardan hasta 10 años. Y cuando ese dolor, ese sufrimiento día con día, tú lo ofreces por el bienestar y la salvación de las personas que amas, Dios les bendice, incluso de esa manera viene la salvación. Ahorita estaba recordando cuando la Virgen se les apareció a los pastorcitos y que les dice a ellos, les dice, ¿quieren ustedes ayudar a la salvación de los hombres? Y ellos le dijeron sí. Les dice, bueno, pues entonces ustedes van a hacer ayuno, oración y sacrificios. Y los niñitos que tenían entre 12 años, 8 años y unos 6 años, le dijeron, sí, queremos colaborar con la salvación de los hombres. Bien, entonces ellos mismos empezaron a buscar sus propios sacrificios y dice que los veían de repente andar de rodillas ahí entre las piedras y la gente, ¿y ustedes qué están haciendo? Estamos haciendo sacrificios para que los hombres se salven. La gente los tomaba de a locos. ¿Y esos qué están haciendo? Incluso dice que el Papa cuando los entrevistó, a él le impactó esto, que la salvación de los hombres dependa de que haya quienes se sacrifiquen por ellos. Es algo que no entra en la cabeza de muchos de nosotros, pero qué bueno que pudiéramos ir entendiendo que a través del sacrificio, del dolor ofrecido por amor, viene la salvación. Pues sí, madre, ojalá que sí, es algo que entendamos y que parta de aquí de nosotros, que entendamos eso, el sacrificio, y bueno, pues ser compartido y transmitido a todos ustedes, ¿verdad? Hay que verlo de la forma mejor, bajo el Espíritu Santo, y que nos ilumine Jesucristo también ahí en la cruz, ¿verdad? Que Él estaba feliz porque estaba salvando a la humanidad, y así también nosotros compartamos de esa misma alegría. No se vayan, en unos segundos regresamos con ustedes. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Y para amarte, después que te ensuciaste, el que te condena ya se ha ido. Yo ya te perdoné, perdónate tú mismo. Yo estoy aquí para amar, con tus defectos aceptar. Si la sociedad hoy te desprecia, ven samaritano hasta mi mesa. Enfermo de nacimiento, no es culpa de... Muy bien, continuamos reflexionando este tema tan interesante que nos habla sobre el valor del sacrificio. Dice, es importante no perder de vista la eternidad, que es el fin por el cual actuamos, porque luego nos hará más felices. La sociedad de hoy tiene a la humanidad esclavizada en el consumismo, despertando el apetito con cápsulas brillantes y dulces, pero con un contenido venenoso. Lo peor de todo esto es que ese veneno no deja la boca amarga, aunque perjudica fuertemente la salud. Por eso, después de la cruda o de la crisis de la droga, vuelve a tomar esos venenos hasta acabar con la propia existencia. Estas ofertas, estas propuestas que nos hacen las ideologías actuales, son tan apetitosas, tan gustosas, tan sabrosas. Agreguémosle que nosotros somos seres concupiscentes, que siempre estaremos gustosos, deseosos de cometer pecado. Entonces, las propuestas pecaminosas y apetitosas, y nosotros inclinados por nuestra naturaleza caída a querer probar y gustar de lo que es la desobediencia y de lo que es el pecado, entonces esto es lo que ha provocado que para la gran mayoría de nosotros nos sea tan sencillo caer en estas propuestas diabólicas, que son propuestas a través de una persona o de una ideología, como pueden ser aquí, ¿verdad? Dicen, las drogas, o cualquier vicio, cualquier vicio como que nos provoca placer. Por ejemplo, puede ser el alcohol, la droga, el sexo desenfrenado, que bien, provoca cierto placer por un tiempo, pero después provoca una infelicidad aquí en la tierra, y lo que es peor, en la eternidad, porque irás a sufrir eternamente en el infierno. Por eso es que nosotros tenemos que entender, hermanos, que somos eternos, que vamos a estar viviendo aquí en este planeta, no sé, 30, 40, 50 años, 80 años, y que después continuamos viviendo allá en el cielo, si pudimos abstenernos del pecado. Y quien no se abstuvo del pecado, entonces estará por siempre y para siempre sufriendo los tormentos inextinguibles de el infierno. ¿Por qué? Pues porque somos eternos, y porque nosotros aquí en nuestra existencia en el planeta Tierra, lo que vamos haciendo es adquirir felicidad aquí y felicidad allá, si somos capaces de aceptar la propuesta de Dios y no la propuesta de Satanás. Bien, pues es, por lo que acabamos de ver, las propuestas de Satanás, pues es todo aquello que nos provoca placer, pero que después nos daña. Es fácil, bueno, un poco fácil, no tan fácil, ¿verdad? Así como que lo que nos propone el demonio. Pero bueno, la clave es esta. Lo que Satanás me propone es que solamente me dé una felicidad momentánea, o por un día o por una semana, no más tiempo. Pero ¿cuál es la propuesta de Dios? Veámoslo a la luz de la palabra de Dios.
Gracias, Madre. Y bueno, los invitamos a buscar el siguiente texto bíblico para meditar la palabra y comprendamos estas palabras y el mensaje que nos quiere dar también el Padre Luis. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el mensaje de Jesús es fuerte y es realmente claro. Es claro lo que dice Jesús. Olvídense, níguense de sí mismos, ¿verdad? Y síganme. Y es que seguir a Jesús, totalmente la felicidad, hermanos. Pero tenemos que renunciar a todo esto que ahorita la madre nos comentaba, estas tentaciones que nos ofrece el mal, ¿verdad? Aunque realmente tenemos por naturaleza esa debilidad de querer siempre estar ahí haciendo lo malo, con la fuerza de Jesús, con la fuerza de su palabra, los sacramentos, con la fuerza del servicio, de la oración, todos podemos realmente negarnos a nosotros mismos. Y ya diría San Pablo que ahí encontramos una gran felicidad en nuestras mismas debilidades, ¿verdad? En vencernos a nosotros mismos. Y realmente esto es una experiencia que no es algo que uno les vaya a convencer. Ustedes mismos tienen que hacer su experiencia y realmente reafirmar su fe ahí cuando hagamos también nosotros esto, ¿no? Olvidarnos a nosotros mismos, buscar la felicidad de los demás para encontrar la nuestra, aun cuando a veces pues no se ha retribuido lo que tú ves o también pues no lo miren, ¿verdad? Pero ahí encontrar tu felicidad y también tener como ahora sí que meta el reino de los cielos, tenerlo como meta, como algo ahí que estás luchando por conseguirlo. Entonces que esa sea nuestra fuerza, hermanos, para seguir perseverando en este camino. Y bueno, también no hay que dejarnos, ciertamente hay que enseñar a otros también que si uno se sigue fomentando, ¿verdad? Sigue fomentando sus gustos, cada vez se hace uno más infeliz, cada vez más. Y cuando nos convencemos nosotros mismos de que pues, nos podemos ir desprendiendo de ciertas cosas que no nos gustan, ¿verdad? Y de que hay otras que a lo mejor parecen aparentemente muy sencillas, pero que realmente también nos ayudan a madurar en la vida espiritual y sobre todo ser felices. Este tema de la felicidad es algo que hoy en la actualidad mucha gente no cree, porque vivimos una enfermedad, la enfermedad del siglo XXI, siglo XX, la depresión, y está en todos, ¿verdad? Es triste a veces ver lo que niños se deprimen cuando no debería, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces sí es fuerte y creo que es esa gota para refrescarnos, ser felices. O sea, que alguien crea que sí podemos ser felices en estos tiempos, ya es una bendición, hermanos, y que tenemos que transmitirlos, porque hay mucha gente que no lo es. Adelante, madre. Sí, pues todo eso que comentas es algo tan cierto. Y bueno, ahorita que tú hablabas, yo estaba tratando de recordar en alguna ocasión, para complementar con un ejemplo, una señora que conocí, tiene como unos 20 años. Esta señora era muy activa ahí en la parroquia y era muy servicial y tenía ella su tiempo disponible para lo que se ofreciera en las necesidades de la casa de Dios. Entonces un día yo le dije: oiga, ¿y cómo es que usted siempre tiene tiempo para estar aquí con nosotros y para estar ayudando a las personas que requieren ayuda aquí en la casa de Dios? Y dice: bueno, pues la verdad es que como mi esposo me dejó y se fue con otra, entonces dice, pues bueno, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Dice, si me busco a otro hombre, pues fácil que lo voy a encontrar, pero dice, esto implicaría vivir en pecado. Se me provocaría una felicidad por algunos años, por algún tiempo. Dice, pero el pensar que yo voy a estar eternamente en el infierno, porque pues no voy a estar casada con este hombre, voy a estar nada más viviendo en pecado, dice, me pasaría dos cosas. Una, no podría servir a Dios, no podría servir a las personas que tanto amo y que tanto me necesitan, y también estaré eternamente chamuscándome allá en el infierno. Dice, pues me puse a pensar y opté mejor por pues aguantarme las ganas aquí en la tierra y vivir sin un hombre y estar ahí solita en mi casita nada más con mi perrito y dice, y todo el tiempo que me queda restante vengo aquí a la casa de Dios, sirvo en lo que puedo y de esa manera pues me siento bien y sé que
me estoy negando a lo que yo quiero, porque pues sí, la verdad es que la señora era joven, era guapa, y pues no le faltaban por ahí algunas propuestas, buenos partidos, y ella decía, ay, me tengo que aguantar las ganas. ¿Y por qué? Porque me tengo que aguantar. Y Jesús es claro, donde dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, niégate. ¿Qué es lo que tú quieres? Bien, yo quiero pecar, tengo ganas de pecar, pero dice Jesús, niégate a ti mismo, no hagas lo que tú quieres, no hagas lo que tienes ganas. Haz lo que Dios te está pidiendo. ¿Qué es lo que Dios te pide a ti? Sin duda es muy distinto lo que te pide a ti que lo que me pide a mí, que lo que le pide a Miguel, que lo que le pide a cada quien. Siempre será distinto. Pero tú sabes qué es lo que Dios te pide. ¿A qué es a lo que te tienes que negar? ¿A quién te tienes que negar para poder hacer lo que Dios quiere, lo que Dios te pide? Tú sabes. Bien, negarte a esos gustos, negarte a esos placeres, negarte a todo esto implica dolor, implica sacrificio, implica, pero Jesucristo nos ha enseñado de una manera tan bella, tan hermosa, cómo es que tenemos que cargar la cruz. Conviene que recordemos que cuando a Jesús lo llevaban ya a subir al Calvario, le avientan la cruz, Jesús la toma y entonces le da un beso. Le da un beso a esa cruz tan pesada, tan tosca, tan brusca, y avanza con ella. Bien, hermanos, abracemos nuestra cruz con mucho amor, así como Jesús nos ha enseñado. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Enfermo de nacimiento, no es culpa de tus ancestros, ni castigarte es mi fin, sino mostrar mi gloria en ti. Yo estoy aquí para amarte y tus heridas curarte. Hambriento, pobre. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en este tu programa La Palabra, y continuamos con este tema que se llama Para ser felices, pues no hay que tener miedo al sufrimiento. Hay que saber sacrificarnos, ¿verdad? Y que sea ese sacrificio que tenga un sentido muy grande para que realmente no nos cueste, o por lo menos para que sea más ligero, ¿verdad? Jesús nos invita a cargar un yugo que no está pesado, que es llevadero, pero sobre todo hay que estar unidos a Él, ¿verdad? Y bueno, pues esto lo hacemos cuando oramos, cuando también participamos de los sacramentos, de la palabra, que es alimento espiritual, y pues sirviendo también al prójimo. Continuamos con la lectura del libro. Hay que afirmar la necesidad que hay de formar desde pequeños a los hombres para que sepan renunciar a lo que gusta por bien superior. Esto se llama educación inteligente. Naturalmente, para que los niños y adolescentes acepten esta educación, deben verla realizada en los que enseñan, es decir, en los papás, nuestros maestros, catequistas, sacerdotes y legisladores de todos los niveles de la sociedad. Hoy, si se quiere mejorar la vida social, se debe empezar con los adultos, ayudándoles a que tengan criterio y firme personalidad, que se empeñen en enseñar los valores y vivirlos con generosidad y sacrificio. Se sabe que esto no es fácil, pero la hora histórica en que estamos nos los exige, y debemos dar la respuesta a costa de cualquier sacrificio. Los corruptos, que son la mayoría de los que rigen la sociedad, son ávidos de más corrupción. De ellos no se puede esperar nada. Definitivamente que se tiene que tomar conciencia, ¿verdad?, de que hay que educar a los pequeños que apenas van, pues que son el futuro de la sociedad, de las familias, de la iglesia, pues a enseñarles a educar en este gusto, ¿verdad? En esta forma de vida, que hay que sacrificarnos a veces por los demás. De repente suelen ahí mamás o papás, ¿verdad?, fomentando la envidia de no compartir con los amigos,
discriminan, a veces hablamos de cosas fuertes delante de los niños, peleas, conflictos, y pues esto va generando su forma de pensar y de actuar con los demás. Y así es que pues los primeros que tenemos que empezar, madre, pues somos los que estamos ya adultos, ya grandes, y pues bueno, esto es realmente verdad y tenemos que hacer lo más pronto. Adelante, madre. Sí, definitivamente, ahorita que tú hablabas, yo recordaba alguna ocasión, una expresión de el emérito Papa Benedicto XVI, que un hombre tan letrado, que sabe tantos idiomas, que ha leído tanto, que ha escrito tanto, y un hombre que conoce muchísimo. Él, esta expresión me encantó y la recordé ahorita que te estabas comentando. Dijo esto: todo lo que yo sé, sin duda es mucho. Dice, pero lo que más, el lugar donde yo más he aprendido, más que en todos los libros que yo he leído, ha sido en mi familia. Cuando el Papa expresó esto, yo dije, un hombre tan súper letrado, que conoce muchísimo, que exprese esto. Y entonces yo empecé a comparar mi vida y dije, ¿yo qué he aprendido de mi familia? Y efectivamente, creo que comparto también lo que el Papa dijo, el Papa emérito Benedicto XVI. Y hermanos, yo quisiera animarles a ustedes, sin duda quienes están en contacto con nosotros, algunos son padres de familia, madres de familia, hermanos mayores, que valoremos lo que en la familia se puede enseñar, lo que en la familia se puede aprender. Definitivamente es en el seno familiar donde tenemos un compromiso grande para poder enseñar. Y bueno, yo estoy muy agradecida con Dios porque pensando en esto, me siento muy afortunada, ya que Dios a mí me permitió nacer, crecer en una familia donde pude en la práctica vivir lo que la palabra de Dios dice en teoría. Y bueno, recuerdo con un buen sabor de boca a mi papá, que en paz descanse, y que sin duda el Señor lo tiene en su gloria por todo lo que él pudo enseñar, vivir con su familia. Y yo recuerdo que él, entre tantas enseñanzas hermosas que dejaron marcada mi vida, una de ellas era que todos los días yo veía cómo él se levantaba muy de madrugada. Dice, ay, pero ¿para qué tan temprano? Dios mío, ¿qué le pasa? Se levantaba tempranísimo y se ponía a regar todas sus parcelas que tenía de verduras. Ya cuando amanecía ya tenía todo regadito y se iba a trabajar todo el día y regresaba por la noche. Siempre regresaba con una sonrisa hermosísima. Yo nunca vi un pleito. Yo viví 18 años en mi casa antes de ser misionera. Durante todo este tiempo jamás vi un pleito entre mi papá y mi mamá, a pesar de que mi mamá, su carácter era un poco más explosivo e impulsivo. Mi papá siempre tuvo la delicadeza, el detalle de saber frenar esas oportunidades para pelear. Y un hombre que vivía la paciencia. Él, cuando recibía el pago por su trabajo, llegaba a la casa, le daba todo el dinero a mi mamá, lo administraba mi mamá y ya. En su momento, cuando yo tuve que empezar a trabajar también, yo no podía ser diferente de mi papá, que siempre fue mi héroe. Y eso implicaba yo negarme también a mis gustos, porque yo quería comprar eso, yo quería comprar aquello, pero yo decía, bueno, ¿cómo yo voy a ser diferente de mi papá? Él da todo el dinero que gana porque la administradora es mi mamá, entonces de igual manera yo todo mi quincena agarraba y se la entregaba a mi mamá. Pero ahora yo pienso, ¿por qué yo hacía esto?
porque yo lo aprendí de mi papá. Esto, entre tantos otros valores que yo aprendí, les hablo solamente de la paciencia y del desprendimiento y de la negación. Entre muchos otros que yo recuerdo de verdad con un muy buen sabor de boca y con muchísimo agradecimiento. Y yo de verdad que me siento afortunada y dichosa, porque a la hora de escuchar la palabra de Dios siempre viene a mi mente la vivencia del Evangelio en mi papá, en mi mamá, y para mí esto es algo maravilloso, porque lo que yo ahora veo en la teoría, ya ellos me lo enseñaron en la práctica. En la vivencia de mi vida misionera, hace 22 años que yo soy misionera, con mucha tristeza, mucho sufrimiento, mucho dolor, yo he visto cómo muchas personas son tan incoherentes. Somos tan incoherentes los adultos, porque decimos algo que no somos capaces de vivir. De allí que haya muchos niños y jóvenes que se burlen de sus papás, que se burlen de sus hermanos mayores, y que se burlen de nosotros, los religiosos, los catequistas, la gente de la iglesia, y que les demos lástima, les demos pena. ¿Por qué no somos coherentes? Porque decimos perdona y nosotros odiamos, porque decimos trabaja y nosotros somos unos perezosos, porque decimos no seas vicioso y nosotros tenemos vicios. En fin, qué pena que tengamos que vivir así, tan incoherentes. Definitivamente nosotros tenemos un gran compromiso, nosotros los adultos tenemos un gran compromiso, vivir los valores del Evangelio, que es muy costoso, que es muy sacrificado, para a su vez enseñarlo. Y bueno, ya para ir terminando, ya nada más nos queda leer que la frase del Papa Francisco. Sí, compartamos esta frase del Papa Francisco y que cada uno la podamos reflexionar, madre, bien interesante, y la verdad está para este tiempo. Madre, le cedo la palabra, compártela. Bien, dice el Papa Francisco: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Así es, el Papa Francisco, siempre tan profundo y con unas frases tan sencillas, ¿no? Tan sencillas, tan llegadoras, madre, tan salgan. Ay, Dios. Definitivamente el encierro, hermanos, es lo que de repente a veces no nos hace ver claro. Salimos allá afuera y vemos la gran necesidad que hay, también vemos las grandes riquezas y bendiciones que tenemos, madre, que Dios nos da todos los días y nos ayuda a tener otra vista diferente, otro panorama, ¿verdad? Y pues podemos dar una respuesta generosa. Así es que bueno, hagamos reflexión de este tema y bueno, también seamos felices en el sufrimiento, demos una sonrisa cuando estamos pasando también esos momentos difíciles, pero todos cimentados en Dios. Y bueno, madre, si Dios lo permite, la Virgen también bajo su intercesión, la próxima semana aquí nos estamos viendo. Así es, esperamos que de igual manera ustedes también continúen aquí con nosotros para que podamos ir reflexionando la palabra de Dios. Gracias a Dios. Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu Espíritu, Señor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.